tiene que ir bien, ¿verdad? Vamos a ver. Hoy vamos a comenzar con esta unidad que se llama genética molecular. Vamos a ver, Emiliana, ¿quiere leer? Maestra, no tengo los lentes, o sea. No tiene los lentes. Bueno, pues. No, es que maestra. no te he podido ir a buscarlo. ¿Quién es? Marley. Ah. Sí. ¿Que tú quieres leer, Marley? Si usted me permite. Bueno, pues léalo. Léelo, mi niña. Ok. A.B. Shatter tiene dificultades para seguir su tratamiento con varios fármacos. A menudo se olvida de tomar sus píldoras. Cuando vuelve para una revisión, se pregunta si ese elevado número de píldoras es realmente necesario para el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Uno de los fármacos usados para tratarlo es la didanosina, D-desoxinucleócido. No tiene grupo OH en el segundo y tercer carbono. No, ahí no dice segundo y tercero. Léalo bien. No tiene grupo OH en 2 y 3. Ajá. ¿Y las rayitas que tiene arriba? 2' y 3'. Acuérdate, Marley. 2' y 3'. ¿Te acuerdas? Que eso te identifica que esos son los carbonos de quién? Del grupo OH. Ajá. ¿Cuál de las moléculas, de los compuestos que forman el nucleótido, sus carbonos le ponemos prima? Al azúcar. Ah, pues, mira, ustedes están mal, ustedes no están para pasar. Bueno, continúen. D-desoxinucleócido, D-desoxinucleócido trifosfato. Igual que las ACT o CDV, interrumpen el crecimiento de la cadena cuando se incorporan al DNA viral. El VIH muta muy deprisa, fundamentalmente porque la transcriptasa inversa carece de actividad de corrección de pruebas. Exonucleasa de 3' a 5' y genera frecuentemente resistencia a uno o más de estos fármacos. Se recomienda que los pacientes con SIDA tomen varios fármacos, incluyendo más de un inhibidor de la TI. La transcriptasa inversa. Sí, fíjense que estamos poniendo aquí de ejemplo, y creo que en todas las conferencias pusimos un ejemplo de A.B. Shatter. Miren cómo ella se llama, A.B. Shatter por el SIDA, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, estos tratamientos son sustancias que se parecen a las biomoléculas que van a formar el DNA. Un didesoxinucleócido. Este es el principal tratamiento, el primero que se empezó fue la ZT. Y este es otro parecido, pero del mismo tipo. Porque como ustedes ven, y ustedes ya se han dado cuenta, el tratamiento del SIDA es multidroga. Son muchas drogas que se utilizan para, en diferentes lugares, nosotros poder controlar esa transmisión. Si uno se pone a ver, el coronavirus es más o menos parecido, porque el coronavirus también es de RNA y se comporta muy similar. Entonces, muy bien. Es bueno tener en cuenta que cuando surge el SIDA, que fue en los años 80, estos procesos no estaban tan bien estudiados como hasta ahora. Y fue el SIDA, el VIH, que motivó a comenzar a estudiar con más profundidad y se lograron estudiar todos estos mecanismos de genética molecular en su máxima longitud. Entonces, primero vamos a comenzar con el ciclo celular, a recordarlo, que ustedes lo conocen. Todos los eventos que van a ocurrir en la célula para que la célula crezca y para que logre dividirse en 2 células hijas, es lo que se llama el ciclo celular. Más o menos abarca 24 horas. Entonces,
Entonces ahí están las etapas del ciclo celular. GAP 1, GAP 2, síntesis y mitosis. Cuando decimos GAP, eso significa intervalo. En inglés eso significa hueco. GAP. Entonces, miren aquí, mírenlo aquí abajo. Miren, yo no me había fijado que lo había puesto ahí. Miren. Miren aquí el ciclo. Estas son las 24 horas, ¿verdad? Entonces, el GAP 1 es el espacio entre mitosis y fase S. Ese espacio es el GAP 1. Después entramos en la fase S, que es donde se sintetiza el DNA. Después viene otro intervalo entre la fase de síntesis de DNA y la mitosis o duplicación celular, que es el GAP 2. ¿Cuál de los dos GAP dura más tiempo? El 1. El primero. Sí. Ajá, ¿Qué va a ocurrir? mientras- Déjenme ver si yo le puse por aquí. No lo puse. ¿Qué va a ocurrir en este GAP 1? Se van a sintetizar proteínas, todo lo necesario para duplicar al DNA. Todo lo necesario para duplicar al DNA a la fase S. Ajá. A la fase S, que es donde se sintetiza el DNA. Entonces, ¿cuál es la parte de ese ciclo que dura menos tiempo? A ver, Marlene. El GAP 2 o hueco 2. No, es en el ciclo entero. La mitosis. La mitosis es la que menos dura. ¿No lo ven ahí? Que dura poquito. Sí. Yo comparo siempre este ciclo celular con la boda. Con una boda. Usted se va a casar, usted prepara su boda. Hay gente que duran un año preparando la boda y se divorcian a los 3 días de casado. Es así, ¿sabían? Entonces usted dice, tengo una boda el año que viene en julio. Y desde ahora usted empezó a ver qué es lo que se va a poner, cuál es el vestido, qué sé yo qué. Usted tiene todo ese espacio, un año entero casi, para preparar esa boda. Llegamos a la boda. ¿Qué tiempo dura la boda? 2 horas, 3 horas. Si dura más de ahí, no hay dinero con que aguantar a esa gente bebiendo y comiendo, ¿verdad? Pero antes era así, maestra, ¿Qué? que las bodas duraban días en la época de Cristo, Sí, pero aquí en República Dominicana nunca han durado días. pero después de ahí que pasaron esa época de la humanidad, ya la bodas duran tanto. No, allá se hace así, en esa región, ellos duran 7 días celebrando la boda, pero eso es allá, aquí dura 2 horas, como dice la profesora. No, aquí no hay Ahora quien como aguante. mucho. No hay quien aguante esos Bien. bebedores y comedores de fiesta. Ajá, toda esa gente. Entonces nunca se puede quedar bien con nadie. El que no fue, echa chispa. El que fue, ay, pero qué poca bebida. Ay, pero la comida, ¿tú viste qué mala estaba? Ese bizcocho no me gustó porque es para criticar que va la gente. Entonces mejor si usted va arrugado, se casa y se acabó. Ya. Entonces, ese espacio que duró para una boda de 2 horas, eso ocurre aquí. Todo esto que se llama, a todo eso se le llama interfase, es para producir este proceso de tan poco tiempo. Mírenlo ahí, de 1 a 2 horas. ¿Lo están viendo? Pero es porque en toda esa interfase nosotros estamos produciendo todo lo que va a necesitar la célula para poderse dividir. Eso es lo que ocurre con el ciclo celular. Aquí hay diferentes presentaciones. Miren aquí como en esto le explica. Acuérdense que esto es para disfrutar en su casa. Cada quien lo disfruta. Ya yo veo el que no disfruta, ya yo veo cómo es que va.
Muy bien. Ahora, del GAP1 puede entrar en un estado, pudiéramos decir, de parálisis, que ahí se detiene el ciclo de la célula. Un estado de parálisis previo a la síntesis del DNA. ¿Por qué existe esa fase S de síntesis del DNA? Porque fíjense que las dos células hijas deben tener el mismo contenido de DNA. Entonces tiene que haber un espacio donde yo pueda dividir, multiplicar ese DNA. Se replica, se duplica para que dividirlo por mitad y que las dos células tengan el mismo contenido. Pues previo a esa síntesis de DNA, esa célula puede entrar en una fase que se llama fase G0. Hay muchas células que no necesitan estar cambiando, multiplicándose constantemente. Pues entonces esas células pueden descansar y quedarse ahí en su fase 0. Yo se lo tengo aquí. ¿Cuáles células completan frecuentemente su ciclo celular? Las de los folículos pilosos, las células de la piel, las de las criptas duodenales a nivel del intestino. Esas son células que se están multiplicando constantemente. Ahí el ciclo celular está rápido. Ellas no van a caer en G0. Si caen en G0, entonces no puede haber multiplicación, ¿verdad? En la piel, fíjense que siempre estamos escamando la parte de arriba y van subiendo nuevas. Eso es constante, constante. Muchos productos de belleza lo que hacen es irte quitando la de arriba para que salga la de abajo, la que está nueva y bonita, ¿verdad? Entonces tenemos las células nerviosas, no pueden dividirse una vez que llegan a la madurez. Claro, se han encontrado algunas células del sistema nervioso, como las células gliales, que sí se multiplican, ¿verdad? Maestra, ¿cuáles usted dijo? Las gliales. Ah, sí. Y supuestamente de que algunas que están, neuronas que están en el hipocampo, supuestamente. Sí, muy poca, pero se ha visto que sí, que puede ocurrir. Entonces, las células rojas se dividen un número de veces, como los glóbulos rojos maduros, hasta llegar al glóbulo rojo maduro. Y ya de ahí mueren, ¿verdad? Entonces, en fase G sub 0, vamos a ver, células alveolares mamarias y células uterinas. ¿Quiénes la activan? Las hormonas. Cuando estamos embarazadas, entonces hay un estímulo para que esa mama comience a trabajar. Y la sacamos de fase G0. El útero en su desarrollo también va entrando y saliendo por acción hormonal. Y en las células hepáticas. Maestra, en el caso del útero se puede mencionar precisamente el endometrio. Sí. Pero es parte del útero. Uh-huh. O sea, cuando yo me refiero al proceso de regeneración del endometrio, propiamente hablando. Claro, de ese que hablamos también, que se regenera mensualmente. Uh-huh. La menstruación es el llanto del útero, porque no pudo ser fecundado ese óvulo. Ay, maestra, qué poético llanto. ¿Cuánto llanto, eh? ¿Qué tanto que llora? Si no tuviera este mundo que no cabríamos, no cabríamos aquí de tanta gente. Si uno está oyendo ese llanto, no lo oigan, ¿eh? No lo oigan. Muy bien. Las células hepáticas están en fase G0, pero pueden regenerarse. Es uno de los pocos tejidos que puede regenerarse en caso de que se pierda un poco, puede volverse a formar. Uno de los pocos que tiene eso. Ahora,
la célula, normalmente dicen que la célula, cuando ya la célula nace, cuando se produce la división celular, ya esa célula tiene organizado internamente su muerte. Ya ella tiene su muerte programada. Y esa muerte viene indicada por muchísimas cosas. Una de las cosas que indica la muerte celular es el acortamiento de los telómeros. Cuando esos telómeros se van acortando y llegan a un mínimo, la célula muere. Viene la apoptosis y la célula muere. Pero ese acortamiento de los telómeros es algo normal, ¿verdad? Pero puede ocurrir que la célula tenga alguna infección, algo que le haga algún daño a la célula. Puede ser que haya un cambio en el material genético, una mutación, pues la célula puede autodestruirse. Y ahí tenemos el mecanismo de cómo es que esa célula comienza a destruirse. Por eso apoptosis es la muerte de la célula. Porque a veces uno cree, acuérdense, aquí vamos a ver siempre lo mismo. Todos los compuestos orgánicos, todo lo que forma el ser humano y la materia viva, tiene vida promedio biológica. Lo que pasa es que tenemos tantas células que podemos eliminar diariamente. Dicen que tenemos 1 trillón de células. Trillón. Vamos a suponer que diariamente se me vayan 100.000, pero vuelven y suben 100.000 más. Entonces nos pasamos constantemente haciendo ese recambio. Hay una película que yo les había dicho que miraran, pero ahora no me recuerdo el nombre. Se llama como Tiempo de Muerte, algo así. Que es una película como muy avanzada. Las personas la producían para que duraran 40 años. A los 40 años, ya entonces la mataban y venía otro igualito a él. Maestra, Tiempo de muerte, maestra, se llama la película. Yo creo se llama yo no sé, creo que Tiempo de Muerte. maestra, en la película la gente tenía un reloj que contaba su vida. Ah, yo creo, sí. Yo la he visto, sí, es esa la he visto, pero ahora no me acuerdo el nombre tampoco. Porque lo que pasa es que el hombre decidió que él no se iba a morir. Entonces, Él robó vida, ¿verdad? ay, yo ni me recuerdo ahora, tú sabes que no me... Si era esa, yo la vi No también. es esa, no es esa. Si era Justin Timberlake, yo creo que la vi. Sí, Justin Timberlake. ¿De quién? Sí, no es, sí, yo creo que es él. Sí, que era el protagonista, si era Mire, esa. yo la voy a buscar porque debería de ponérsela para que ustedes la vean, porque está basada en eso, en la vida promedio biológica. Claro, ellos hablan la vida del ser humano, la expectativa de vida. Ah, bueno, un ser humano con sus funciones normales, antes de que se ponga viejo, como nosotros empezamos a envejecer a los 25 años, bueno, pues vamos a matarlo a los 40, que ya a los 40 ya él está bien, ya se está poniendo defectuoso, vamos a cambiarlo por uno nuevo, un jovencito. Pero ese lo llevaban a un campo y con un cañón le disparaban y lo eliminaban. El hombre no fue al campo, no se disparó y al final se ve que él sale viejo, pero es que ese mundo era de gente jóvenes. Parece muy bonito, todo iba muy bien y todo el tiempo matando uno, matando a la copia, venía una copia nueva. Ahí tienen que ver la clonación, ¿lo ven? La gente que tiene unas mentes como tan especiales que pueden tener tanta fantasía en su mente, pero se basan en cosas reales. La apoptosis, tenemos una muerte celular que vamos a llegar ahí, pero como son tantas células, siempre estamos vivos, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar a nuestro tema, flujo de la información genética. ¿Cómo fluye la información genética? Ahora, ¿cuál es la información genética? A ver, Emiliana, ¿qué significa información genética?
La información genética viene de generación en generación, o sea, desde que vinimos, ¿cómo se? Sí, pero ¿qué es? Yo no te digo de dónde viene. ¿Qué es? Ok. Cuando O yo sea, hablo, todo ajá, de células, o sea, todo lo que contiene, no solo de los seres humanos, también de los animales, de la planta, de todo, ¿no? Eso, maestra. La información genética, bueno, vamos a ver porque eso es lo que yo tengo entendido, o sea, que va como desde el principio, maestra, y se va replicando, o sea, vamos a ver prácticamente lo a mismo. Ruth Rodríguez, ¿qué nos dice? Bueno, yo digo que información genética es como lo que va replicando de descendencia en descendencia. La información de los genes, su nombre lo dice todo. Ah, su nombre lo dice todo. No, o sea, yo quiero decir que, como dijo mi compañera, que va replicando de No, descendencia. no diga lo de tu compañera, yo quiero oír lo tuyo, Ruth. Sí, maestra, para mí es eso. Ok. Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿qué es eso que tiene el gen que voy a ir transmitiendo de generación en generación? ¿Qué información tiene ese gen? A ver, David Fuster, El ADN, maestra. el ADN. ¿Pero qué es lo que tiene el ADN? Los cromosomas. Oh, wow. Ay, David, los cromosomas están formados por ADN y proteínas. Perdón, sí. Pero ¿qué información es que tiene ese ADN? Que yo necesito fluirla, como dice ahí. Fluye la información genética. Ácido desoxirribonucleico. ¿Es el nombre del ADN? Profe, el código genético. ¿Y ese código genético qué significa, Valerie? O sea, que contienen los genes para que nosotros podamos tener las características de nuestros padres. Y como dicen los compañeros... ¿Y cuáles son esas características, por ejemplo? Por ejemplo, el color de los ojos, el fenotipo. Ajá. Todas esas características vienen dadas por proteínas. ¿Cuál es la información que tiene el DNA? ¿Cuáles proteínas usted va a formar en su aparato genético? La información genética es información proteica. Ahí lo que me va a dar es cuáles proteínas yo voy a formar para mi organismo, para mi célula. Si ese material genético va a provenir de una parte de la mamá y una parte del papá. Por lo tanto, ese DNA que yo tengo ahí, ese DNA tiene la información genética que me dieron mis padres. Si había un error, yo la voy a copiar con error. A lo mejor hay un error de que hay una proteína que ellos no podían formar. Pues yo tampoco la voy a formar. ¿Entienden la idea? Sí, maestra. Dice información genética, pero ¿qué significa eso? Todas las proteínas que voy a producir, que son características de mi especie y de mi línea familiar. Por eso que a veces uno dice, ay, mami, tengo este novio. ¿Ya tú investigaste? ¿Qué debo investigar? ¿La familia? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cómo son sus tíos? Ah, el árbol genealógico, aunque no se dé cuenta. Tú vas oyendo lo que él dice y tú vas preparando tu árbol. Ah, el tío tuvo interno en el psiquiátrico. Aquel tenía fenilcetonuria. Ah, no, pues una bomba. ¿Cómo usted se va a meter con una bomba? ¿Cómo usted se va a meter con una bomba? El amor no quita conocimiento. Puede ser muy bello, muy de todo, pero si tiene toda esa bomba atrás, elimination, hay más. ¿Ok? Hay más en el camino. Maestra, hay gente que no lo hace así. Ah, pues tienen que hacerlo porque ustedes están estudiando medicina, no es para después venir a salir con una enfermedad irremediable, ¿eh?
No, nosotros no, maestra, la gente que no, usted sabe que hay gente por ahí que no. Ah, no, la gente que Ejemplo, por ahí, lo que no estudia medicina. Eso que es. se embromen lo que no estudia medicina, pero lo que estudia medicina, que no me salgan con un día atrás para adelante, que no me salgan con eso. Usted para eso que está estudiando. Ese DNA tiene toda la información. Déjeme poner el puntero en láser. Aquí está toda la información de las proteínas que va a formar en ese individuo. Pues, ¿en qué consiste este flujo? Ese DNA envía la información con un mensajero, que es el RNA mensajero, y llega al citoplasma donde la información que tiene es convertida en proteínas. Pues todos esos procesos que ustedes ven aquí son procesos que se dan para convertir esa información del DNA en proteínas. Vamos a ver entonces la replicación, la reparación del DNA, cómo se repara después que se replica, la transcripción inversa y la traducción, hasta llegar a formar las proteínas. Entonces ustedes me dicen, esos nombres tan raros, ¿verdad? ¿Ustedes no conocían esos nombres? De que replicación, transcripción, esos no lo conocemos. Por eso que yo les puse al lado. Cuando yo hablo de replicación me refiero a síntesis o duplicación del DNA, que es la que ocurre en la fase S. Ah, bueno, va a dividirse la célula. Vamos a duplicar el DNA para cuando se divida tenga la misma cantidad. Transcripción y traducción. La transcripción es la síntesis del RNA y la traducción ya este mensaje del RNA convertirlo en proteína. Ah, pero si yo puedo el RNA convertirlo en DNA por la transcripción inversa. Eso no se sabía antes. Ustedes saben cuándo empezó esto con el VIH. Porque el VIH de RNA. Igual que el virus, el coronavirus. Usted de RNA, pues usted tiene que formar DNA para poder, ¿cómo se llama? Gobernar a mí. Porque mi código genético es DNA. Entonces vamos a ver. Yo les voy a poner en sentido general por qué estos nombres se le han puesto a estos procesos. Porque estamos trabajando con las ciencias de la información. Si yo replico un mensaje, eso se llama replicación. Replicar es copiar lo idéntico. Ahora, si yo lo transcribo, eso es transcripción. Y si lo traduzco a otro lenguaje, traducción. Vamos a poner un ejemplo. Ahora ustedes van a tomar, me dijeron que ¿qué día fue que me dijeron que? Ah, bueno, no, el examen va a ser después del 17. Yo se lo voy a dar el día que acordemos, vamos a acordarlo el martes 15, que es nuestro último día de clase, ¿verdad? Ese día vamos a acordar el examen final. Entonces, viene un vivo de ustedes y dice, yo tengo el examen. Yo tengo el examen porque me lo mandaron a mí. Es mentira, pero él dice que lo tiene. Entonces usted le dice, como tú lo tienes y yo tengo dinero, vamos a hacerle una copia. Vamos a replicarlo. Cuando yo hago una copia, yo estoy sacando una réplica exacta a lo que hay ahí en ese examen que me dieron. Si el examen tiene una rayita en una esquina, la rayita sale. Si la pregunta estaba mala, sale mala. Yo conozco mucha gente que estudia con exámenes copiados y no tienen ni la idea de arreglarlo. Se aprenden ese examen y se queman. Oigan qué bruto. No, ni buscan la pregunta. No, ahí dice tal cosa. Señora, pues estaba mala. Revise. El examen viejo sirve para que usted revise cada pregunta y pueda buscar su propia información. Yo estudiaba, a mí me gustaba estudiar porque yo me retaba con los exámenes viejos. Me retaba.
No es que me lo iba a aprender de memoria. Me reto. Muy bien. Ahora, yo digo, bueno, yo no tengo dinero para sacar esa copia exacta, pero yo no tengo nada que hacer. Préstamo que yo lo voy a copiar. Y yo cojo ese examen que estaba escrito a máquina y lo voy a escribir en una macota. Donde decía que yo pongo una Q, donde decía mayor que pongo un símbolo. Si quiero, nada más pongo la respuesta positiva, la respuesta que va. Entonces yo le estoy dando mi característica a ese examen. Por eso se llama transcripción. Pues yo estoy transcribiendo el mensaje del DNA que tiene el mensaje con los nucleótidos, los desoxirribonucleótidos. Yo lo voy a transmitir ese mensaje a ribonucleótidos. Aquí había timina, aquí va a haber uracilo. Aquí era desoxirribosa, aquí son ribosa. ¿Ven la idea? Muy bien. Pero el examen, yo antes daba clase en una universidad en inglés. Si yo tenía el examen en inglés, habían conseguido el examen de inglés. Dice, mira, yo lo conseguí, pero es de la Universidad de Inglés. Vamos a cambiarlo al español para que lo podamos entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué usted está haciendo ahí? Una traducción. Si el RNA mensajero, ¿qué es lo que tiene el RNA mensajero? Nucleótidos. Su lenguaje es la unión de muchos nucleótidos. Pero ese es su lenguaje. Yo voy a convertir ese lenguaje en un lenguaje de muchos aminoácidos unidos y a formar una proteína. ¿Ven? Entonces yo estoy pasando del lenguaje de los nucleótidos al lenguaje de las proteínas, al lenguaje de los aminoácidos. Por eso el proceso se llama traducción. Si tengo dinero, hago una copia exacta en la fotocopiadora. Si tengo mucho tiempo disponible, lo transcribo. Pero si está en inglés, lo voy a pasar al español. Porque aunque yo sepa inglés, el idioma materno es el que uno más entiende. Entonces lo pasan al español para aprendérselo bien, bien de memoria. ¿Entendieron esas ideas generales que le estoy dando? ¿Podemos continuar? Sí, maestra. ¿Podemos continuar? Muy bien. Por eso, fíjense que aquí yo se lo puse en color rojo. En cada una de las conferencias yo les voy a poner esta primera lámina y le voy a poner en rojo lo que trata la conferencia. Esta conferencia es de replicación y del mecanismo de reparación. Yo traté de hacerla lo más sencilla posible, aunque ustedes dirán, como quiera salió enredada, ¿verdad? Pero fue lo más sencilla posible. ¿Qué es el proceso? Su definición. Síntesis de DNA, donde se van a formar dos moléculas hijas idénticas a la molécula madre. Miren ahí la dinámica. ¿En qué momento ocurre? Justo antes de la división celular. Mírenlo aquí. En la fase S. Esa fase para replicar el DNA. Y este no se movió ese. Ah, no, ese no se movió. Hay algunas reglas fundamentales. No se crean que estos procesos son una bobería, pero hay que meterse en la cabeza en este chip. Hay que ver qué es lo que estamos estudiando. No va a ser igual que lo que ustedes vieron hasta ahora, sino que van a tener que tener otras ideas. Es una replicación semiconservativa. Empieza en un punto de origen. Ocurre bidireccionalmente. A ambos lados, a ambas cadenas al mismo tiempo se van a duplicar. La dirección de lectura es 3', 5'. La dirección de síntesis es 5', 3'. Y es semidiscontinua. Y la polimerización, ¿qué es la polimerización? La unión de un nucleótido con el otro,
es termodinámicamente favorable, porque hay energía para unir un nucleótido con el otro. Siempre, este rigor que seguí aquí, lo sigo con todos los procesos. Primero las reglas fundamentales, después los requerimientos y después las etapas. Y ponemos el poquito de cada etapa. ¿Qué requiere para replicar el DNA? Aquí yo les hablé de los procariotas, pero después hablamos algunas cosas de los eucariotas. El de los eucariotas se ha estudiado también. Nosotros trabajamos primero con los procariotas y cualquier idea que tengamos que anotar de los eucariotas la anotamos porque todavía está mucho en estudio. Entonces, ¿cuál es? Fíjense, vamos a analizar. Si yo voy a sintetizar el DNA, no puedo hacerlo en el aire, porque se supone que yo estoy copiando un DNA que va a ser igual al que ya él tiene, ¿verdad que sí? Entonces, ¿de dónde va a salir el molde? La cadena de DNA dúplex que ya tiene la célula. Es un requisito que el DNA tiene que ser dúplex. ¿Se acuerdan de la estructura del DNA? Una doble cadena bien enrollada hacia la derecha en un enrollamiento bien compacto. Pues ese es el DNA que me va a servir de molde. Es el que yo voy a copiar. Porque si no copio ese, entonces estoy copiando, estoy mutando. Y yo quiero que esa célula que yo voy a duplicar tenga el mismo contenido de DNA que tenía la que se va a romper, ¿verdad? Muy bien. Para yo hacer la replicación necesito los ribonucleótidos trifosfatados, pero también los desoxirribonucleótidos trifosfatados. Y necesito todas estas enzimas. Este proceso tiene una gran batería enzimática porque es un proceso muy delicado. Yo tengo que hacer una copia lo más fiel posible al DNA original. Si hay algún error, entonces ya yo estoy haciéndole error a ese individuo. Si ese proceso de replicación tuviera tantos, tiene errores normalmente, pero si fueran errores insalvables y muy fuertes, nosotros estuviéramos todo el tiempo mutados. Y por eso no tenemos tantas mutaciones, ¿verdad? Yo creo que está muerto, maestra. Hasta muerto, ¿verdad? Sí, porque muchas mutaciones pueden ser incompatibles con la vida. Pero es el objetivo del DNA, evitar que estas mutaciones ocurran. O si ocurren, prevenir, disminuirlas, eliminarlas. Miren todas las enzimas, DNA topoisomerasas, que se le llama DNA girasa, DNA helicasas, proteínas estabilizadoras del DNA monocatenario, SSB, primasa o RNA polimerasa, la DNA polimerasa 1 y 3, la DNA ligasa y la pirofosfatasa. Yo les puse aquí la acción de cada una de esas enzimas. Esto es algo bien aburrido, ¿eh? Bien aburrido. Pero ustedes tienen que estudiarlo. El que llegó a este nivel tenía que haberlo estudiado. El que no lo estudió, lo puede hacer para el próximo semestre. Yo voy a estar aquí, ¿eh? Todavía no me voy. El próximo semestre ustedes pueden inscribirse de nuevo para que puedan entender bien la acción de estas enzimas. O darle un poco de mente ahora en este para que puedan pasar, ¿eh? ¿Qué hace la DNA helicasa? Junto con las topoisomerasa, miren, desenrollan la doble hélice. Estas estabilizan el desarrollamiento, pero estas hacen que esas cadenas no vuelvan a unirse. Mantienen la hélice abierta. La RNA primasa me va a formar el RNA cebador. La polimerasa 3 es la que sintetiza la mayor parte del DNA. Las polimerasas 3 y 1 tienen corrección de errores. Las pirofosfatasas son las que me unen los nucleótidos
cuando se unen los núcleos de 2 liberan la energía para esa unión, ¿verdad? Y la DNA ligasa es la que une los fragmentos de Okazaki. Aunque parezca un listado, cuando veamos el proceso, entonces vamos a entender cómo trabaja cada una. Maestra, una pregunta. Ajá. La ligasa no era la que su acción se comparaba como la de una tijera. Claro, sí. Se abre la... Pero esa tijera es para desenrollar la doble hélice. Sí, para que se empiece a abrir la cadena para empezar el ¿Estuviste viendo los videos? ¿Vieron los videos? Yo tengo desde, ¿tú sabes cuándo? Desde el semestre pasado viendo eso. ¿Viendo esos videos? Sí, porque eso se lo dan a uno en fisiología celular. Es verdad, también. Ay, pues tengo que dejar de darlo aquí. No, no es tan profundo porque eso son cosas como elementales. Quizá aquí se ve como algo más profundo, pero uno ve su video y su cosa para entender eso. Porque realmente es un poco complejo el proceso. Muy bien. Cada proceso va a tener las mismas etapas. Son 5. Preiniciación, iniciación, elongación, terminación y posterminación. ¿Cuál es la preiniciación? Vamos a ver si ustedes van para una fiesta. ¿Cuál es la etapa de preiniciación para una fiesta? ¿Cuál es? Desde el principio, de que empieza a cambiarse, a arreglarse. Esa es la preiniciación, porque yo no puedo ir como una bruja, ¿verdad que no? Entonces a lo mejor soy una bruja, pero parezco espectacular ese día, porque duré 5 horas preparándome. Esa es mi etapa de preiniciación. ¿Cuál es la iniciación? Llegué a la fiesta y hice una estampida ahí y llegué a la fiesta. Esa es mi iniciación. Elongación, toda la hora de la fiesta, bailando, brincando, hasta que llegó la terminación. Ahora se tiene que ir. ¿Quiere decir algo, María Eugenia? No se oye. Adiós, que se va de la fiesta, se acabó. No, que ya a lo mejor la terminación vino porque ya es muy tarde, porque la llamó su papá o su mamá, arranque para acá, porque el marido dijo que se tenían que ir. Pero usted llegó a su casa y viene la posterminación. Quitarse el maquillaje, quitarse la ropa, bañarse y acostarse. Hasta eso usted no ha terminado. Miren todas las etapas de la fiesta. Esas mismas etapas están aquí. Vamos a preparar a cómo vamos a duplicar el DNA. Vamos a iniciar el proceso. En la elongación hacemos la síntesis. La terminación, vienen las señales que me indican que hay que terminar el proceso. Y después que terminó de sintetizarse, vamos a hacerle cualquier cambio que se necesite para hacer un DNA de calidad. Por eso, fíjense, ¿qué ocurre en la preiniciación? Se localiza dónde va a empezar la síntesis. En el caso de las bacterias, tenemos un lugar de síntesis que es el ORIC. Es el punto de origen de la replicación. En las eucariotas hay muchos puntos de origen. Es una gran diferencia entre ellas dos. ¿Cuál es la otra idea? Separar las cadenas. Se separan las cadenas, miren, eso estaba enrollado y miren ya cómo fueron separadas. Pero también se forma el topoisómero negativo por las topoisomerasas. Y además, la horquilla. Esta es una horquilla de replicación, ¿lo ven? Maestra, yo me confundo con horquilla y burbuja. Es lo mismo. ¿Y por qué hay gente que dice que no es lo mismo? Porque la burbuja, muchos autores dicen que cuando comienza el proceso, ahí mismo adentro. Es como una burbuja que está activada. Pero es una apertura igual. La horquilla cuando ya se abre, fíjate que yo no sé si ustedes han llegado a ver, en mi tiempo existía algo que se llamaba tirapiedra. Sí. Ustedes con esto es una horquilla de los tirapiedras, ¿no lo ven? Por eso es que le dicen horquilla.
Como el hueso de la pechuga del pollo, que es un huesito que es así, es una horquilla. ¿Lo han visto? El hueso de la pechuga. Ah, no, ustedes no cocinan ninguna. Sí, maestra, yo lo he visto, yo cocino. Claro, profe, yo cocino. Emiliana cocina. Ah, qué bueno. Yo no cocino, pero ustedes. Los niños. Bueno, el caso es que yo he visto la horquilla. Fíjense que ese hueso lo llaman el hueso de la suerte, que si dos personas lo agarran, cada una en una esquina, y jalan, el que se quede con el lado más largo es el que tiene la suerte. Ay, pues ustedes tienen que aprender tantas cosas de la vida. Y o sea, ellos piden un deseo y el que cuando se rompa, el que tiene Exacto. problema, se le cumple el deseo. Se le André, ¿Cómo me llamaría eso? tienen que aprender. Entonces, miren ahí, esas son las SSBP, que son proteínas que se unen ahí para que esas dos cadenas que ya las separamos no vayan a unirse de nuevo. ¿Está bien? Ahora, viene la iniciación. ¿Qué es lo primero que hay que formar? Una cadenita de RNA que se va a llamar RNA iniciador, o también le llaman cebador o primer. Miren todos los nombres que le ponen. Entonces, esa cadenita de RNA, ¿por qué es importante? Porque la DNA polimerasa 3 no trabaja en el aire. Ella tiene que utilizar esa cadenita para a partir de ahí comenzar a unir los desoxirribonucleótidos. Por eso se forma primero la cadenita de RNA cebador y después, entonces ahí viene la DNA polimerasa 3 y coloca el primer desoxirribonucleótido. ¿Hasta ahí llegó la iniciación? Una pregunta, maestra. Primero aparece el primer, claro. Pero cuando después aparece la ADN polimerasa se adhiere al primer, ¿sí o no? Ella no tiene que adherirse al primer. ¿Por qué? Ella lo que va a colocarle al primer es el desoxirribonucleótido. Ok. Ella va a colocarle. Acuérdense que las proteínas son moléculas gigantes. No son pequeñas. No consiste en que ella se una, consiste en que ella le una el desoxirribonucleótido. Muy bien, ahora viene la elongación. Va a seguir ocurriendo lo mismo. RNA cebador, DNA. DNA, RNA cebador, DNA. ¿Lo ven? Pero son dos cadenas que se están copiando al mismo tiempo. Una va en una dirección y la otra va en otra. Miren, esta va 3', 5'. La otra va al revés. 5', 3'. La cadena que va dirección 3', 5', que es la dirección original de la cadena del DNA, esa se va a ir con un solo RNA cebador, va a seguir sintetizando DNA. La DNA polimerasa 3. Porque ella no tiene problema, ella está trabajando en la dirección correcta. 3', 5'. Esa es la dirección de lectura. La cadena de abajo, que es la que estoy leyendo, va 3', 5'. Pero la que voy formando arriba, que es complementaria, se va formando al revés. ¿Cómo se va formando, María Eugenia? Si la de abajo es 3', 5', ¿cómo se forma la de arriba? ¿Cómo fue, maestra? Repítame. Si la de abajo tiene una dirección 3', 5', la de arriba se va a formar 5', 3'. 5', 3', porque acuérdense que las cadenas, según el modelo de Watson y Crick, son complementarias y son antiparalelas. Si en la de abajo hay adenina, en la de arriba, ¿qué vamos a poner? Timina. Timina. Si en la de abajo hay guanina, en la nueva, ¿qué vamos a poner? Citosina. Citosina. Entonces, esa es la base. El modelo de Watson y Crick dejó bien claritas las bases para todos estos procesos.
antiparalelas y complementarias. Entonces vemos que cuando se duplica el DNA, este proceso de elongación ocurre en dos maneras diferentes. Una manera en la cadena que va 3', 5', y otra manera diferente en la que va 5', 3'. Cuando se copia la 3', 5', esa se llama hebra conductora o hebra líder o adelantada o también continua, porque miren, va continuo el proceso. ¿Y hacia dónde va? Hacia la apertura de la horquilla. Esa horquilla comenzó por aquí y miren cómo va esa horquilla abriéndose. Miren todo lo que ha abierto ya. ¿Están conmigo? Sí, maestra. Yo sé que ya casi no hay teléfono alámbrico, que ya todos los teléfonos son inalámbricos, ¿verdad? Pero busquen a ver si ustedes encuentran un teléfono alámbrico. Yo siempre tengo uno en mi casa porque yo digo, y si se me va la luz, y si se me da el inversor, tengo que estar conectada, ¿verdad? Entonces, usted, ese teléfono alámbrico, fíjense cómo se enrolla ese cordón. Usted dice, bueno, tranquilo, vamos a ver cómo lo desenrollamos. Para desenrollarlo bien, usted aplica su fuerza y de todo. Eso es lo que hacen las topoisomerasas y las helicasas. Desenrollar ese rebú que hay ahí y abrirlo. Ya lo abrí, bueno, pues déjame ponerle un gancho aquí para que no se vuelva a pegar. Pues esas son lo que hacen las proteínas SSBP. A medida que yo voy abriendo esa horquilla, yo nada más tengo que abrir un pedacito para continuar por ahí. ¿Ven la idea? Hacia la apertura de la horquilla, esa es la hebra conductora. Pero la que viene al revés es la hebra retardada, retrasada, lagging en inglés, o no continua. ¿Por qué no continua? Porque ella necesita un chin de RNA para formar un poquito de RNA, otro chin de RNA para formar DNA, otro chin, y cuando viene a ver, hay muchos pedacitos de DNA, que son los llamados fragmentos de Okazaki. Tienen que haberlo leído, esto es complejo. El que no ha estudiado esto está en un lugar que se llama limbo. Ahí, yo no lo voy a ver ahí porque yo no estoy en el limbo. Las que están en el limbo, váyanse a ver ahí. Ahí yo creo que se van a encontrar muchas y se van a dar la mano. Maestro, ¿y dónde sale ese término de limbo? A veces yo lo analizo y yo no sale ese término. Oh, ese término es de la Biblia. La gente que están en el limbo como un área donde no hay nada, como un área entre el cielo y la muerte y el infierno. Es un limbo. Todavía no ha ido ni al infierno ni al cielo. Oh, ya entendí por qué dicen que tú estás en el limbo ya. Ajá, estamos en el limbo. Entonces, miren aquí. Los nucleótidos, acuérdense que yo les dije que vamos a necesitar nucleótido trifosfatado para formar tanto el RNA cebador como las cadenas de DNA. Fíjense aquí, si ese nucleótido no entra con los 3 grupos fosfato, entonces ¿cómo va a poder tener energía? Miren aquí, fíjense aquí abajo donde tengo el cursor. Ese nucleótido tiene sus 3 fosfatos y va a entrar a ser unido a esta cadenita que ya hay. Este es el RNA primer y le vamos a unir este nucleótido. Pues para unirlo, él entró con sus 3 fosfatos, pero eliminamos estos 2 que salen en forma de pirofosfato y dejamos unido uno solo. Ese pirofosfato viene en la pirofosfatasa, los rompen y liberan esa energía. Y con esa energía es que se forma este enlace fosfodiéster. ¿Lo están viendo? En la cadena ellos solamente tienen un fosfato, que es la bolita, ¿lo ven? Pero para poder llegar ahí, tienen que ir con los 3.
porque si no, no tienen energía para conectarse. ¿Está bien? Ustedes van a ver en Bioquímica 2 que para que los compuestos entren a los procesos, deben estar obligatoriamente activados. Ah, yo vine aquí a formar el glucógeno y usted no está activado. No, ya me dio tiempo, pues no va. No va. Sí, porque uno dice, ah, me invitaron a una fiesta de que tengo que llevar un biliger, pero yo no tengo dinero, pero yo voy. Como usted va, si usted no tiene cómo contribuir, no vaya. El más moroso, ese va y va con la mano vacía y se lleva 3 amigos. Aquí en el metabolismo no es así. Ah, usted no tiene los 3 fosfatos, usted no va a formar parte del DNA. Tiene que tener los 3 fosfatos. Usted tiene que estar activo porque necesita esa energía para formar el enlace. Ah, maestra, eso es lo que dice Guyton. Guyton habla un poco de ARN y él dice que antes de que se forme, cada nucleótido se le añade sus 3 fosfatos para que se active. Y en el proceso se van rompiendo y se libera energía. Claro. Es que las moléculas tienen que estar activadas. La glucosa que necesita un fosfato. Con un fosfato ella está activa. Ah, no tiene el fosfato. ¿Qué es lo que pasa en los diabéticos? La glucosa entra, pero la insulina estimula la fosforilación de la glucosa a nivel hepático. No puede ocurrir. Pues entonces esa glucosa vuelve y sale en gran cantidad a la sangre y sigue dando vueltas, porque no había quien la detuviera en el interior de la célula. Muy bien. Miren, yo le puse así, ahí le empiezo a explicar más o menos lo que ya les dije. ¿Está bien? Ustedes lo ven en su casa, lo analizan muy bien. A esto hay que darle taller, no es porque yo expliqué, ya ustedes se lo saben. Eso hay que darle taller. Ahora, etapa de la replicación. Ahí tenemos la terminación. Llegó al punto final. Si es un DNA que estamos copiando, cuando termine de copiarse la cadena, ya ¿qué más vamos a seguir? ¿Ya se terminó? Ah, pues ahora viene una lectura de prueba. La DNA polimerasa 3, la 1 es la que trabaja aquí, porque la 3 lo hace al mismo momento. Pero la 1 viene y empieza a revisar de nuevo todo para ver si todo se hizo bien. ¿Todo está bien? Pues entonces se acaba y se separan las moléculas de DNA. Post-terminación, vamos a darle algunos cambios al DNA, hay algunos procesos de metilación y ya. Ahora, yo sé que ustedes vieron todos los procesos, ¿verdad? Todos los videos que yo les envié. ¿Lo vieron, mis niños? Sí. Había uno que estaba en inglés, maestra. Ah, es verdad. Sí, pero tenía, o sea, se podía traducir en la letra. Ay, quería enseñarle, pero espérense, que ahora tengo que buscar la idea de cómo es la idea más fácil ahí. Déjenme ver. Replicación del ADN. Muy bien. Ahora, ya yo tengo ese abierto. Voy a abrir el otro también. La replicación comienza con la apertura de las dobles hélices de ADN. Maestra, todavía no se ve si está compartiendo pantalla. No, por eso lo estoy preparando. Pero miren, todos son en español. Yo no sé cuál ustedes vieron en inglés, porque todos son en español. No, o sea, yo terminé de ver los dos y después siguió uno, no sé si era que
Era una continuación de lo que usted buscó. O no sé, se fue yo. Es raro, ¿eh? Tengo tantas cosas abiertas que no me quiere salir. Pero no se apure, yo lo voy a encontrar. Vamos a ver este primero. La replicación comienza con la apertura de las dobles hélices de ADN por una enzima denominada helicasa usando ATP. Esto es necesario para que ambas cadenas sean utilizadas como molde de la síntesis. Las SSBP, proteínas de unión de la cadena simple de ADN, evitan que las mismas se vuelvan a enrollar. En la cadena molde de dirección 3'-5', la ADN polimerasa puede agregar nucleótidos en dirección 5'-3' sin inconvenientes. Sin embargo, la hebra molde de dirección 5'-3' no puede replicarse en forma continua. Por eso se la llama retardada. Esto es porque la polimerasa sintetiza en sentido contrario, 5'-3'. Es necesario que se abra la horquilla para comenzar a replicarse a partir de los primers que sintetiza una primasa. A partir de ellos, la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN denominados de Okazaki, hasta encontrarse con el primer de ARN siguiente. Luego, la ADN polimerasa 1 remueve el primer de ARN y agrega ADN en su reemplazo. El eje de azúcar fosfato es luego sellado por la ligasa. Para concluir, se muestra toda la horquilla de replicación a modo de síntesis. ¿Están viendo? Miren, esta cadena, que es la que se va a replicar en dirección a la apertura de la horquilla. Epa, se me fue. Esta cadena, como ustedes ven, a medida que se va abriendo la horquilla, ella sigue en una replicación continua, una cadena continua. Pero esta, para formar, tiene que esperar que se abra la horquilla. Y al revés de la horquilla, forma su pedacito de RNA. Ya este formó ahí. Ahora se abre un poco más de la horquilla, vuelve y forma otro poquito de RNA y vuelve y rellena. La DNA ligasa, no, la DNA polimerasa 1 va a revisar esos pedacitos de RNA y los va a quitar. Al quitarlo, ¿qué hace al quitarlo? Miren lo que hace. Quita los pedacitos de RNA y coloca de DNA. Por la ligasa. ¿Lo ven? Para concluir, pero al hacerlo, para concluir, se muestra toda la horquilla de replicación a modo de sí. Para concluir, al hacerlo, ¿qué ocurre? Va quedando un espacio entre el DNA que montó la DNA polimerasa 3 y el de la DNA polimerasa 1. Pues ese espacio, mírenlo ahí el espacio, ¿lo están viendo? Es que la letra no deja, mírenlo ahí. Ese pedazo, ¿y por qué sale tanto esa letra tanto? ¿Ustedes la están viendo la letra? Muy bien. ¿Entendieron bien ese video? Déjenme ver si sale el otro también. Yo sé que esos videos ustedes tienen que verlo, pero los analizamos aquí.
Este es de Pastor, el video de Pastor. Él no se crean que es un video original de él. Es un video que él cogió y le puso Replicación del ADN. El ADN es una molécula de 2 cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las 2 cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las 2 cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las 2 hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán 2 ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al prime y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5'3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un prime. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de ocasar en dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN. DNA polimerasa 1. La ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Esa actividad exonucleasa es de la 1. Liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así 2 ADN idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que, a partir de una hebra molde, se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. ¿Les gustó? Ustedes lo tienen en su... Sí, maestra. ¿Ustedes vieron todos esos videos que están en la página? Hay un video de Sí, eso lo estaba viendo. que es más extenso de ADN, ¿Cómo? más profundo. Otro video de bioquímica de Pastor. Claro, por eso le puse el relojito, el general, y después hicimos el otro, más o menos. Estos procesos son muy bonitos, muy buenos para uno estudiarlo, ¿eh? Miren qué interesante. Factores que influyen en la fidelidad de la duplicación. Fíjense que cuando hablamos de la
déjenme cerrar esta puerta que aquí hay una bulla. Ustedes la sentían la bulla, ¿verdad? Entonces, miren, yo les decía, cuando uno hace una réplica, tiene que ser lo más exacta posible. Yo antes estudiaba inglés. Digo, nunca aprendí bien, pero estudiaba. Por lo menos lo estudié. Entonces, leí un artículo de Henry O, una novelita muy bonita, y decía lo siguiente. Esta señora, estamos hablando de Inglaterra, donde hay reyes y la corte y todo eso. Ella la invitaron a la corte y entonces ella tenía que ir, pero ella no tenía que ponerse. Y ella le dijo a una amiga de ella, que sí era millonaria, préstame tu collar de perlas. La amiga le prestó su collar de perlas. Ella fue a la fiesta, pero se le perdió el collar de perlas en la fiesta. Entonces, para ella, eso fue tan grande que ella no se atrevió a decirle a la amiga que lo había perdido. Y lo que hizo fue que compró un collar de perla y se lo devolvió. Pero para ella comprar ese collar de perla, ella tuvo que incurrir en mucho gasto y tuvo que empezar a trabajar toda su vida para poder pagar ese collar de perlas. Porque ella no tenía dinero, ella había cogido un collar prestado y no era de ella, ella no tenía con qué devolverlo. Pues entonces ella hizo tanto gasto, tuvo que trabajar tanto, que en menos de 5 años ya estaba vuelta una viejita doblada. Y ella dejó de ir a la vida social. A los 5 años ya estaba en el parque, porque uno de los trabajos de ella era limpiar el parque. Ella estaba en el parque y llegó la amiga millonaria. Y le dijo, oh, pero yo sí tengo tiempo que no te veo. Y ella dijo, ay, yo te voy a confesar. Fue que mira, yo perdí tu collar, entonces yo te compré otro original y te lo di. Y caí en tantas deudas que mira, es limpiando que estoy haciendo de todo para poder pagar ese collar. Ella le dijo, ¿y por qué tú no me lo dijiste? Esa era una copia. Los originales, ellos los guardan en una caja fuerte. Y ellos lo que tienen es una réplica del original. Eso es lo que ocurre cuando uno tiene collares que son muy, muy valiosos. Uno lo guarda en caja fuerte. Digo, uno no, porque yo no tengo. Pero el que lo tiene, lo guarda en una caja fuerte y anda con un similar que te indica, esta es una réplica que parece el original. ¿Están viendo la idea? Así mismo es la duplicación del DNA. Con ese nivel de fidelidad. Por eso hay muchos factores que influyen en esa fidelidad. Ese cuento tiene una moraleja. Arrópate hasta donde la sábana te dé. Usted no es millonaria, no esté cogiendo collares prestados. Y vestido prestado para ir a una fiesta. No vaya, usted es de ahí. Usted no es de ahí, no vaya. Pero que también diga la verdad a tiempo. Es otra cosa, decir la verdad. También, sea honesto. Pero el que tiene la cachaza de pedir un collar para ir a figurear, no es honesto. No es honesto. Yo no pido ni siquiera un vestido prestado. Yo me pongo los vestidos que tenga. No tengo, pues no voy. Ay, qué dolor de cabeza. No voy a poder ir porque me duele la cabeza. Mentira, que no tengo para el vestido. Pues no voy. Pero hay gente que se untan sin poder. Pues bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en la fidelidad? Aquí hay varias ideas. Primero, hay un periodo exacto del ciclo celular donde ocurre la síntesis. No puede ocurrir ni en la GAP 1 ni en la GAP 2. Es en la fase S. Ya por ahí va siendo más fiel.
La dirección de síntesis que utiliza la DNA polimerasa 3 es siempre 5' 3', dirección de síntesis. Y de lectura 3', 5'. ¿Ven la idea? Lectura es una cosa, síntesis donde estoy marcando. La remoción del primer o el RNA cebador lo realiza la DNA polimerasa 1. Ella sola es que los remueve. Y cuando ella los remueve, ya es un mecanismo de control. Si ese RNA cebador tenía algún error, ya ella lo arregla ahí. También la DNA polimerasa 3 tiene una prueba de lectura que en inglés le llaman proofreading. Una prueba de lectura. Entonces ella viene a leer. Ah, pero mira, yo me equivoqué aquí. Déjeme volver a cambiar. Y aún así hay mutaciones, hay errores. Fíjense ustedes si este proceso es complejo, ¿eh? Aún así hay errores. Ahora, también la presencia de timina. ¿Se acuerdan el artículo que les puse a leer? El trabajo que hicieron, ¿no lo hicieron? Ah, es en la guía que está. El que no lo hizo está eliminado porque eso va para el examen. Ya yo tengo una pregunta de eso en el examen. Ahora, la complementariedad de las bases. Adenina con timina. Si a lo mejor se equivocaron y donde iba una timina pusieron una guanina, pues ella viene paquete y lo cambia. Y el tipo de la replicación que es semiconservativa. Miren aquí, esta es la cadena de DNA central, pero cada cadena va a formar una cadena nueva sobre ella. Y al final, cada una de esas dos cadenas hijas son iguales a la madre, pero con una cadena vieja y una cadena nueva. ¿Eso lo entienden bien, mis niños? Sí. Aquí tenemos algunos inhibidores de la replicación, que son los que estaba usando Ivy Scharer. Era inhibir la replicación del DNA. El AZT, ya el DNA se ha formado dentro de la célula, el DNA del virus. Entonces vamos a inhibir que ese DNA se duplique. Muy bien. También tenemos algunos que trabajan sobre la DNA polimerasa. Ahora vamos a ver cómo se repara. Ese DNA sabemos que aunque por más que queramos, siempre va a tener errores. Pero también hay sustancias, situaciones externas, fenómenos externos que pueden hacerle daño principalmente a los que están en la piel. Y ahí tenemos el Xeroderma pigmentario. Vamos a ver, María Eugenia, léalo. Reparación del DNA, Xeroderma pigmentario. Migdalia, 45 años de edad, que había vivido durante toda su vida, en una granja, desarrolló manifestaciones cutáneas de xeroderma pigmentario en ausencia de los síntomas neurológicos habituales de la enfermedad. Presentaba gran cantidad de lunares y tenía antecedentes de cáncer de piel desde hace mucho tiempo. Durante los últimos 5 años se le habían extirpado 35 neoplasias de zonas de la piel expuestas al sol. Recientemente había sufrido afectación ocular, lo que había hecho preciso un trasplante de córnea. Enfermedad ocasionada por inefectividad de lo que es el mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos. Es un desorden autosómico recesivo con sensibilidad a la luz del sol, pecas en la piel, úlceras y cáncer de piel. Esta puede ser la enfermedad que tenían los niños de la otra película de Nicole Kidman, que se llama Los Otros. ¿Recuerdan?
que ellos tenían una enfermedad que el sol, no podían ver la luz del sol. Porque no tienen cómo reparar los cambios que produce el sol. Normalmente tomamos sol, vamos a quemarnos, vamos a la playa. Usted tiene que protegerse, porque esa luz del sol le está haciendo un daño increíble a el DNA de las células de la piel. Y no las que están arribita, incluso las que están adentro, ¿eh? ¿Esa radiación es penetrante? ¿Eh? Es muy penetrante esa radiación. Claro. Yo tengo una hija que vive en Nueva York que cuando viene se pone bajo el sol, horas muertas. Yo digo, muchacha, ella es morenita, yo no sé qué es lo que quiere, morenarse más. Pero una pela a ella no sabe lo que está haciendo en la piel. No, ellos entienden. Ustedes saben que en casa del herrero, cuchillo de palo. Hija de maestra. No, ella no quiere. Todo el tiempo es, tengo que quemarme, porque ya se ha puesto muy blanca por allá, pero ella es morena. Y se ha puesto muy blanca y ya quiere volver a estar morena. Digo, bueno. Pero esa luz solar es dañina para la piel. Y le crea cambio que si usted no está bien preparado, usted no puede resolver esos cambios. Miren aquí la importancia de las... Es más, léalo ahí. María Eugenia, léalo entero. De la reparación, maestra. Reparación del DNA. El DNA sufre cada día miles de lesiones potencialmente mutagénicas en cada célula. Existen mecanismos intracelulares de reparación del DNA. El DNA es la única molécula que es reparada. Las demás son reemplazadas. Importancia. Asegura la integridad del DNA. Evita mutaciones, enfermedades como cáncer, etc. Y evita la transmisión de estas mutaciones y enfermedades a futuras generaciones. O sea que ese mecanismo nosotros lo tenemos integrado a nuestro organismo. Nuestras células realizan estos mecanismos diariamente. Miren aquí todos los mutágenos que nos pueden hacer daño, errores en la replicación del DNA. Los rayos X, el humo del tabaco. Por eso cuando usted va a realizarse un rayo X, si usted no es el que le van a hacer la prueba, usted tiene que irse de ahí o protegerse. El sol, la radiación ultravioleta del sol me produce los dímeros covalentes de pirimidinas. Por ejemplo, dímeros de timina. Por ejemplo, dos timinas que están una al lado de la otra, están aquí, ¿y qué hace el sol? Las pega. Como cuando usted le pone a un plástico el calor, usted no ve que se forma una masa rara. Dos cosas plásticas, péguela una al lado de la otra y usted verá que se pegan con el calor. Eso mismo hace el sol sobre la timina. Por eso, si lo que tenemos es timina, bueno, ya eso después vamos a verlo. Los agentes químicos, como los carcinógenos, por eso les digo, miren como yo les puse ahí, los mutágenos son productos químicos internos o externos que producen daños al DNA. Este es uno de los mecanismos más frecuentes, hay muchísimos, pero yo puse el de por escisión de nucleótidos, que es el que elimina a los dímeros de timina. ¿Ustedes ven? La endonucleasa va a ir rompiendo, va eliminando los segmentos que están dañados, casi siempre un segmento grande. No es de que este que está dañado, miren, hay dos timinas pegadas, ¿verdad? Es un dímero de timina. Se corta en lados bien lejos para quitar un espacio bien grande. Y viene la DNA polimerasa 1, lo rellena, la ligasa lo une y ya tenemos arreglado el DNA. Si yo esas endonucleasa y exonucleasa no están bien, pues yo no voy a hacer mi reparación exacta. También tenemos otro, el del melanoma maligno. A ver, Marlene, ¿quiere leerlo? Marlene se fue. Espera, yo estoy aquí, lo que pasa es que había un ruido. Ok.
melanoma maligno. Melvin Mel Anoma, hombre de 46 años, notó un nódulo superficial castaño oscuro de 5 milímetros con bordes irregulares en la piel de su pecho. Se le citó para una cirugía ambulatoria en la que se extrajo la totalidad de la masa y se le realizó biopsia. La biopsia reportó cambios histológicos característicos de un melanoma maligno. Los melanomas se generan por la exposición de la piel a la luz ultravioleta del sol. La luz ultravioleta hace que se formen dímeros de pirimidina en el DNA, mutaciones, melanomas, crecimientos en la piel color castaño oscuro. Afortunadamente, la lesión maligna de Mel se ha descubierto en un estado inicial. Como no hay evidencia de cáncer en los márgenes de la masa resecada, se espera una recuperación total. No obstante, una vigilancia durante toda su vida para detectar la posible reaparición del melanoma. Muy bien, ese melanoma sigue apareciendo. Cada vez que aparece, usted lo saca. Vuelve, aparece y usted vuelve y lo saca. Si usted no sigue ese control, en unos años puede ya eliminarlo a usted. Por eso miren el final. Maligno. Es un melanoma sumamente, uno de los tumores más fuertes que hay, el melanoma. Casi siempre usted tiene, no, que mira, que yo tenía aquí una verruga, algo, uno lo ve una mancha negra, como con forma, y uno cree que una verruga, se lo quitan, a veces no lo quitan, porque uno no le pone importancia, y cuando viene a darse cuenta ya está regado por todo el organismo.